Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, ahora sí, por suerte. Bueno, doctora, usted sabrá, un montón de inquietudes, se han conocido este fin de semana y hoy ha sido ratificado por algunos sectores, varios contagios en salud, en el Castro Rendón, bueno, ni hablar lo que ocurrió en Helados, sabemos que en el Buque Roldán también hay varios profesionales esperando resultados y otros aislados. Tuvimos 17 en el 100. ¿Qué está ocurriendo con el sector salud? Hay muchas denuncias del personal, de pocos testeos, de materiales de mala calidad, de poco espacio para trabajar y entonces el distanciamiento no se puede cumplir. ¿Cuál es la explicación que tienen ustedes desde la subsecretaría? Bueno, nosotros venimos trabajando desde el principio de la pandemia, no solo en preparar el sistema de salud hacia afuera para poder dar la respuesta necesaria a toda la población, sino también el sistema de salud hacia adentro con todos los trabajadores. Se ha trabajado fuertemente en todos los lugares, ¿sí? Ya sean centros de salud, hospitales, en la capacitación del personal a esta nueva modalidad de atención que tiene que ver con el uso de los elementos de protección personal, que fue variando a medida que fue transitándose la pandemia y que han estado en todo momento trabajados desde las áreas de epidemiología y de bioseguridad en todos los hospitales y centros de salud. Se ha hecho trabajo de centinela de los trabajadores de salud, con lo cual se hace el testeo a todos los trabajadores que están en contacto con pacientes COVID positivos y también se trabajó fuertemente en todo lo que son simulacros en todas las áreas, no solo de la atención de los pacientes, de la utilización de los elementos de protección, sino también de cómo nos debemos manejar en los distintos lugares en los cuales transitamos diariamente, que no solamente son los espacios compartidos con los pacientes, sino también los espacios compartidos con los compañeros, las salas de reuniones, los lugares donde se hacen ateneos, discusiones clínicas y también los espacios donde se realizan actividades como pueden ser contactos con otros trabajadores que tienen que ver con otras áreas, no solamente la que incluye a los médicos y enfermeros, sino también áreas administrativas, de gestión de pacientes, de farmacia, de laboratorio, etc. Bien. ¿Me sigue escuchando, doctora, o perdimos la comunicación? No, no, Ah, sí, te bien, escucho bien. perfecto, bárbaro. Bueno, a mí se me ocurre preguntarle si entre la teoría y la práctica hay una brecha, porque ustedes hablan de haber capacitado y darle todos los materiales necesarios y el personal no coincide plenamente en esto. Hablan de barbijos de mala calidad o que no son los indicados, de pocos testeos que no se les hace a todo el personal. Puede ser que ante tanto trabajo realmente de todas las áreas se escapen estos detalles y que influyan finalmente en la cantidad de contagios que hay en el sector salud. En cuanto a los materiales de protección, siempre se trabajó con el área de abastecimiento y con el área de bioseguridad, testeando todos los materiales que se fueron, digamos, brindando para la compra. Obviamente, al principio de la pandemia hubo mucha variación de tipos de elementos de protección y eso llevó a que haya que controlar stock por stock de envíos que no solo eran de acá, sino que venían de otras provincias y también, digamos, puede haber alguna dificultad en el tipo de recepción de elementos de protección que estaba indicado para un tipo de cuidado y que en realidad servía para otro. Eso, digamos, lo fuimos transitando durante la pandemia y se fue trabajando con todos los trabajadores. En cuanto a los testeos, se hacen los testeos que están indicados por el área de epidemiología, digamos, digamos, con una consulta que se hace con nación, digamos, y se trabaja, digamos, articuladamente dando respuesta a todos los grupos que tienen que ser testeados en tiempo y forma en la exposición, según el grado de exposición que tienen a pacientes COVID, digamos. ¿Sí? No se hacen testeos masivos, sino que se hacen testeos exclusivamente a todos aquellos trabajadores de salud que están implicados con la atención directa de pacientes COVID o aquellos que hayan sido contacto estrecho o de un caso confirmado o que tengan algún otro factor de riesgo. Bien. Doctora, ¿cuánto sale hacer un testeo?
digamos, el precio que está fijado con la cobertura de instituto es 4.532 pesos, Bien. si no me falla la memoria. Perfecto. ¿Cómo está la situación hoy en el hospital de Aluminé? Había mucha preocupación allí también con el personal que se había contagiado. Aluminé, digamos, ha estado trabajando intensamente con el equipo de la zona sanitaria segunda, digamos, que corresponde al área de Zapala, con el equipo de la coordinación de epidemiología local, digamos, y también con el nivel central, que estuvieron trabajando en el territorio. Se trabajó con todos los trabajadores, con el COE del municipio también, y podemos decir que se ha logrado trabajar muy arduamente y controlar, digamos, el foco de contagio. Tenemos solo 9 trabajadores de salud implicados ahí y se trabajó rápidamente con los contactos para poder hacer el bloqueo correspondiente. Bien, ¿cuál es la situación hoy del A2? Bueno, el ADO ya está en una etapa, digamos, final del recorrido. Se trabajó en común con la Dirección Provincial de Organización de Establecimientos y la de Bioseguridad, así también con el área de epidemiología del Ministerio, con toda la organización nuevamente de la circulación, con las medidas de protección, con todo lo que tiene que ver con digamos, los manejos en la desinfección de las áreas. Se hicieron los testeos a todo el personal y ahora la gente de la clínica está haciendo unas acomodaciones, digamos, de edilicias que eran necesarias para poder garantizar, digamos, la circulación correspondiente, y ya en una fase, digamos, de unos días tienen la nueva supervisión, digamos, para chequear que todo esté en condiciones para poder pensar ya en la reapertura de la. Bien. Doctora, ¿cómo se reorganizó el control de los domiciliarios luego de la desvinculación del CIEM en esa tarea? El control domiciliario está siendo llevado a cabo por la zona metropolitana, digamos así, a cargo de la doctora Alejandra Espinosa. Allí se vinculan todos los centros de salud y las áreas programas de los hospitales de la zona metropolitana y hacen el seguimiento de las familias, tal cual estaba pautado en un inicio, digamos, con un médico y un enfermero de cabecera que son los que se manejan, digamos, con la comunicación diaria con las familias y las visitas programadas según la necesidad de los pacientes. Bien. ¿El plan Detectar está dando resultado? ¿Es efectivo? ¿Va a continuar? Sí, el plan Detectar, digamos, está siendo trabajado en la zona metropolitana específicamente. Se trabajó desde el gobierno provincial con el gobierno municipal y el Ministerio de Salud. Es un plan que está vinculado específicamente con salud, pero que trabaja con las comisiones barriales, los promotores sociales, digamos, en un trabajo que se hace casa por casa, visitando a las familias, detectando pacientes o personas que tengan oligosintomáticos o con escasos síntomas, referenciándolos directamente al centro de salud que corresponden para allí tener la intervención del equipo de salud y el hisopado correspondiente con las medidas necesarias de aislamiento según cada caso. Bien. Doctora, ¿ustedes vienen evaluando cómo ir saliendo, digamos, de esta situación? Supongamos que el virus sigue estando, la vacuna no llega o no es efectiva en principio, la gente ya está bastante cansada, puede empezar a generar resistencia a las medidas restrictivas que nos están pidiendo que cumplamos. ¿Cómo se puede convivir con el virus, pero permitiendo actividades, el retorno a la escuela y demás? ¿Cómo lo evalúan ustedes? Porque no podemos vivir eternamente en esta situación, ¿no? No, por supuesto. Yo creo que las primeras medidas que fueron muy restrictivas fueron pensadas precisamente en esto, en poder generar en la población los cambios de cultura que son necesarios para esta nueva normalidad que vamos a tener, que por ahí tiene que ver con esto que vos planteás, que es la convivencia con el virus. El tiempo que tuvimos de aprender a lavarnos las manos con mayor frecuencia, con una técnica más específica, digamos, con mayor intensidad, a generar espacios de trabajo, digamos, con una adecuada higiene, a disminuir el manipuleo de papeles, a pensar en el distanciamiento social como una medida
digamos, cotidiana, el uso del tapaboca, bueno, todas estas medidas que se fueron fomentando desde el inicio de la pandemia son las que hoy nos van a permitir, digamos, en la práctica, a medida que vayan abriéndose las actividades, seguir, digamos, hacia la nueva normalidad, pero cumpliendo estas premisas en todos los ámbitos, ¿sí? En el ámbito de la casa, del hogar, en el ámbito laboral, en el ámbito recreativo, en el ámbito de la escuela, como vos bien planteás, en los espacios, digamos, en los cuales se realizan los deportes, la actividad deportiva. Entonces, bueno, un poco es llevar todo lo que hemos aprendido en estos 2 o 3 meses de más restricción a las prácticas diarias de nuestra vida con esta nueva, digamos, estas nuevas costumbres que creo que van a formar parte del cotidiano de nuestro transitar. Uh-huh. ¿Cómo se trabaja estas nuevas costumbres que menciona en aquellos sectores más vulnerables que no tienen a su alcance los servicios, la posibilidad de mantener la higiene permanente, incluso hasta de no tener una buena alimentación, que en un cierto punto también influye? ¿Cómo se trabaja en esos sectores para evitar que allí se propague el virus? Bueno, eso va a ser un trabajo muy intenso que va a tener que comprometer, digamos, varios ministerios, no solo el Ministerio de Salud, sino también el de Ciudadanía, el de Desarrollo Social, los municipios y también, obviamente, el gobierno provincial, porque, bueno, vamos a tener que empezar a trabajar en cómo los cambios de hábitos van a repercutir, digamos, en estas poblaciones y cómo vamos a generar las nuevas estrategias para que se puedan llevar a cabo estos cambios que estamos propiciando y así generar también que la circulación viral sea menos y que la gente también pueda volver a sus actividades normales. Uh-huh. Pude leer estos días, más que nada en las redes, ¿no? Pero algunas críticas porque se le había puesto precio al tema del plasma, un precio bastante elevado que se le iba a cobrar a las obras sociales. Y entonces algunos se planteaban qué pasaba con el paciente que no tiene una cobertura de una obra social, si iba a ser discriminado, no iba a ser beneficiado con este tratamiento, o por qué se le ponía un precio tan elevado cuando la donación era gratuita. ¿Qué explicación hay para esto, doctora? Digamos, la obtención del plasma, digamos, tiene el mismo proceso que la obtención de sangre, digamos, de la donación de sangre. El plasma va a estar disponible para todas las personas que no tengan cobertura social. Lo que se trabaja con las obras sociales es hacer la cobertura que tiene el mismo costo que tiene la cobertura de la donación, ¿sí? Lo que se incluye ahí es el proceso que se llama plasmaféresis, y el descartable que se utiliza para la realización del proceso. Pero no es que el plasma en sí tiene un costo, digamos, todo el resto se absorbe, digamos, por el laboratorio y en este caso por el Ministerio de Salud, en el caso de todas las personas que no tengan obra social. Bien, correcto. Doctora, en caso de que esto se prolongue un tiempo más, cosa que es bastante probable, ¿ustedes tienen pensado algún tipo de recambio, de sustitución de personal de salud que en muchos casos está agotado, están sobrecargados de guardias, están cumpliendo muchas tareas, muchas horas de trabajo? ¿Hay forma de ir rotando sin que se afecte el servicio de salud? Nosotros venimos trabajando, sí, hace ya casi 2 meses, fuertemente con los jefes de zona, con los directores de hospitales, con los jefes de servicio, para tratar de formar equipos de trabajo, digamos, en los cuales permitan hacer algún tipo de rotación con el personal, sobre todo con el personal, como vos bien decís, que está más expuesto con guardias, en una actividad muy intensiva, y eso sí se está, digamos, trabajando en todas las áreas, no solamente con el personal médico, sino también con enfermería, con administrativos, con mucamos, con todas las áreas, digamos, que están implicadas en lo que hace a la atención de las personas COVID positivas. Así que es un trabajo que hace cada director puertas adentro para poder lograr la mejor distribución y en base a eso se van planificando los grupos de trabajo y cómo van a ir haciendo, digamos, los descansos correspondientes.
Bien. Doctora, ¿el 100 volvió solamente a atender las emergencias? El sistema integrado de emergencias es un sistema que fue creado para eso, está nuevamente encauzado en todas las emergencias, tanto las COVID como las no COVID, y está trabajando fuertemente en esa área, digamos, sobre todo ahora porque al liberarse más actividades empieza a haber más circulación y comenzamos a tener también la necesidad de la cobertura en lo que hace al 100 específicamente, como son todo lo que tiene que ver con los accidentes, bueno, todo lo que tenga que ver con la urgencia específicamente, y ahora también, sumado a esto, el plan invierno, digamos, o el plan nieve, que bueno, que va a empezar a tener, digamos, alguna repercusión, aunque no tanta como otros años, porque no tenemos el turismo, pero bueno, las rutas, digamos, en el interior siguen siendo transitadas por los mismos pobladores y también a veces requieren, digamos, la intervención. Bien. Doctora, ¿cómo vienen evaluando ustedes la curva en la zona de circulación comunitaria? Porque, por ejemplo, veíamos ayer que en Plotier ya hay 2 casos que se desconoce el nexo epidemiológico, está ocurriendo en otras localidades también. ¿Cómo se evalúa después de estas 2 semanas y algo, casi 3 que vamos a tener de este semi-aislamiento nuevamente en el aglomerado urbano Neuquén-Plotier Centenario? Bueno, digamos, la distribución de los casos en el área de circulación comunitaria, que es esta que vos planteás, digamos, Neuquén Capital y el conglomerado Centenario Plotier, viene dándose de una forma gradual, digamos, tenemos números de casos más o menos estables todos los días, no hemos tenido un aumento exponencial de la curva y la verdad que se viene comportando como más o menos todos en el subsector salud estábamos esperando que con estas restricciones la curva se fuera como aplanando, digamos, en su distribución y pese a que puedan aparecer algunos casos sin nexo, como puede ser este de Plotier, digamos, viene, digamos, desarrollándose dentro de lo que estábamos esperando por ser la circulación comunitaria. ¿Los casos de Cutralcó, Plaza Huíncul, Centenario, pueden ser considerados brotes? En el caso de Cutralcó, digamos, tenemos nexo epidemiológico con pacientes que justo estuvieron algunas internadas en Negados, fueron trasladadas allá, otras que fueron compañeras de habitación después de alguna paciente internada en Negados, así que bueno, ahí hubo, digamos, una circulación que tuvo que ver con contactos estrechos de pacientes en algún momento confirmadas. Y en Centenario tenemos, bueno, la circulación comunitaria como en la zona metropolitana. Bien. Bueno, doctora, creo que hemos abarcado un abanico bastante amplio de temas que preocupan a la comunidad, a los trabajadores de salud. Ahora resta saber qué va a ocurrir después del 17, si nos vamos a mantener con este sistema de DNI par e impar para poder salir y algunas otras decisiones que se han tomado, aunque vemos que algo se ha flexibilizado porque a partir de mañana, por ejemplo, vuelven actividades comerciales que se habían prohibido en el inicio de esta nueva etapa que estamos por terminar, ¿no? Así que no sé si tiene algo para anticiparnos de ese tema o tendremos que esperar hasta el 17. No, como vos bien decís, se estuvieron, digamos, como retomando algunas actividades como fueron las de los gimnasios, algunas más recreativas, pero bueno, hay que ver, digamos, a partir de lo que defina el COE de gobierno, digamos, cómo se hace la apertura a partir del 17, si hay nuevas actividades o si seguimos, digamos, con algún tipo de restricción en algunas actividades que todavía falta, como pueden ser los shopping o algunas otras áreas que están, o las áreas de turismo, que son las que están un poco más relegadas en su inicio o en su apertura nuevamente dentro de esta normalidad que tenemos con la pandemia. Así es, y que tiene muy preocupados a la gente de esos sectores que no ha podido trabajar. Doctora, le agradecemos muchísimo el contacto, la amplitud de sus respuestas y seguramente no va a ser la última vez que la molestemos. Bueno, por nada, muchas gracias a ustedes.